Hay temporadas en las que nosotros no podemos cambiarlas. Son imposibles de poder cambiarlas. Lo único que nos queda es prepararnos para esas temporadas. Ejemplo, nuestro país tiene 2 estaciones, verano e invierno. Son estaciones que no las podemos cambiar. Y lo único que nos queda, iglesia, es prepararnos, ¿verdad? Cuando viene el invierno, nos preparamos buscando chompa, buscando paraguas, ¿ven? Para podernos cubrir de la lluvia. Lo mismo sucede en la temporada de ¿qué? Del verano, como ahora, ¿verdad? Comenzando ya a ponernos nuestras ropitas, ¿verdad? Nuestros abrigos para contrarrestar un poco el frío. Pero son cosas físicas imposibles de poder cambiar. Pero las estaciones o las temporadas espirituales sí es posible poderlas cambiar. Y uno de ellos es el caso del hijo pródigo. Se adelantó a su temporada y producto de la temporada que él quiso vivir, todos sabemos que él le pidió a su padre su parte de su herencia y se fue lejos. Pero al tiempo, hermanos, él se da cuenta de algo, de que los empleados de su padre estaban alimentándose mucho mejor que él. Y es ahí donde este joven reacciona y se da cuenta del error que había cometido. Y dice la palabra que él regresa porque se dio cuenta que tomó 2 decisiones equivocadas y regresa arrepentido con el fin de él poder arreglar nuevamente su camino. Esto nos enseña que todas las personas vivimos temporadas o estaciones en nuestra vida que nos va a llevar a diferentes situaciones, pero no por eso, hermano, podemos quedarnos toda la vida en esa etapa o en esa estación. Cuando usted fue niño, entró en una etapa o en una estación de ¿qué? De niño. Pero ¿qué sucede con el transcurso del tiempo? Esa etapa o esa estación de niño pasa a otra etapa que es el ser adolescente. Cuando ese niño pasa de ser adolescente, comienza a tener, hermano, diferentes tipos de cambios. Cambios físicos, cambios psicológicos y cambios también sociales. En la parte física comenzamos a desarrollar lo que se llama la parte sexual. Y en lo que es lo psicológico comenzamos a cambiar, a desarrollar nuestra conciencia. Comenzamos a darnos cuenta de muchas cosas. Y en la parte social es cuando todos nosotros entramos en una temporada donde queremos integrarnos con los demás jóvenes, tener amigos. Todo esto son temporadas. Hasta cuando luego ese adolescente deja de ser adolescente y se convierte en una persona adulta. Primero entró a la temporada de niño, luego a la temporada de adolescente y ahora entra una temporada adulta, donde en esa temporada comenzamos a asumir responsabilidades, comenzamos a trabajar, comenzamos a enamorarnos y producto de eso terminamos dejando el nido y comenzamos a hacer nuestra propia familia. Cuando ya somos personas adultas, es que nosotros decimos, creo que muchos de ustedes en algún momento tienen que haberlo dicho, ¿cómo quisiera volver a ser niño? ¿Cuántos han pensado eso? Pero sucede que cuando éramos niños, deseábamos ser adultos. Pero ya cuando somos adultos, es todo lo contrario. Queremos volver a ser niños, pero no se puede. Producto de esas temporadas, hay cambios en nuestra vida y en nuestra conducta. Y como decía, terminamos trabajando, terminamos dejando el nido. El nido me refiero al hogar de nuestros padres. Yo recuerdo, hermano, el caso de mis padres. Cuando yo dejé el nido y formé mi hogar, formé mi familia, nunca los abandoné, siempre estuve cerca de ellas. Y yo recordaba justamente ayer que estaba escribiendo el mensaje, esa temporada donde mi padre anhelaba que sus 2 hijos pudiesen vivir
junto con ellos en esa casa que él construyó para todos nosotros. Éramos apenas 4 personas, mi madre, mi padre, mi hermana y yo. El deseo de él era que vivamos ahí. Pero cuando me casé, mi hermana se casó, todos abandonamos la casa y ellos se quedaron solos. A pesar que yo les visitaba, ese era un tiempo o esa era una estación para él, donde él se sentía bien, se sentía feliz, se sentía alegre. Y mamá decía, cada que vienes, Armando, dice, tu papá parece loro hablando, pero todo el que te vas se queda mudo, ya no conversa, ya no habla aquí con nadie y se pone mal genio. Entonces, cada que yo me iba, me despedía de él, me decía, digo, papá, pues ya me tengo que ir. Papá decía, bueno, está bien, mijo, pero él agachaba la cabecita ahí, como que dice, no tengo otra que resignarme que él se vaya. Pero tenía la esperanza que al otro día iba a volver. Ellos sufrieron ese nido vacío. Yo no lo sufro, gracias a Dios todavía. Vivan mis hijas, no en mi casa, pero las tengo cerca a todos. Eso todavía me llena de felicidad, me llena de contentamiento. Son estaciones, temporadas en las que nosotros tenemos que vivir. ¿Cuántas personas hoy en este tiempo están viviendo temporadas? ¿Cuál es tu temporada? Tal vez estás viviendo una temporada de desánimo, una temporada de desinterés en tu vida espiritual, una temporada de desgano, una temporada donde tú dices, Dios no me oye, Dios no me escucha. Pero en esa área, iglesia, nosotros podemos cambiar esa temporada. Ahí sí hay oportunidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente en las iglesias. ¿Cuántos estarán pasando alguna temporada? Temporada de escasez, falta de ingreso, no hay trabajo. Temporada que depende de cada uno de nosotros poderla cambiar. Las podemos cambiar. ¿Y cómo nosotros, iglesia, vamos a cambiar esa temporada? Número 1, reconociendo mi condición. Número 2, reaccionando. Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. Cometió 2 errores, pero él luego, dice la escritura, que se arrepintió y reconoció que él abandonó el nido antes de tiempo. Que él reaccionó y se da cuenta que él, siendo uno de los herederos, tenía que regresar a comer los manjares de su padre. Si los empleados comían bien y él estaba padeciendo. ¿Por qué? Por sus propias acciones. La respuesta para cambiar esa temporada no es dejar de venir a la iglesia, no es dejar de orar, no es dejar de congregarnos, no es dejar de leer la palabra, sino todo, iglesia, todo lo contrario. Tenemos que revivir el primer amor. Tenemos que aprender a revivir ese primer amor en la que un día conocimos a Jesús. Y cuando tú conociste a Jesús, entraste en una nueva temporada en tu vida. Una temporada en la que Dios va a abrir las ventanas del cielo a nuestro favor. Pero todo depende, hermanos, de cada uno de nosotros, a nuestras reacciones y a nuestras actitudes. Tú y yo, todos podemos cambiar nuestra temporada con nuestras acciones. Hay una historia acerca de Moisés, que ya Moisés había fallecido. La temporada, hermano, de Moisés, la primera temporada de Moisés, una temporada increíble, tal vez perfecta, de puras bendiciones. Era hijo de la hija del faraón. Así que le esperaba un futuro brillante a Moisés. Y la temporada de Moisés duró 40 años, iglesia. Pero de esos 40 años sucede en la vida de Moisés que tuvo que él huir de Egipto. Eso lo llevó
a vivir 40 años más en otra temporada, donde en esa temporada él ahí conoció a su esposa Séfora, del cual dice la escritura que tuvo 2 hijos varones. En la primera temporada, una temporada de progreso, de brillantez, de abundancia, pero la segunda temporada fue una temporada para él de escasez, donde tuvo que lidiar y cuidar animales para él poder sobrevivir. Segunda temporada. Pero dentro de esa temporada ya Dios se estaba moviendo en la vida de Moisés. Y a la edad de 80 años, que él se acerca a una zarza ardiente. Y fue la presencia de Dios que tratan con la vida de Moisés. Y entra la tercera temporada o tercera estación. Y Dios le habla a través de esa zarza y le dice que tenía que él sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Llegó a tener 120 años. Es donde Moisés terminó sus estaciones. Dios se lo lleva. Pero aparece una nueva temporada para otro hombre, que fue el que estuvo al lado de Moisés, que él no se lo esperaba, porque la temporada que tuvo ese joven llamado Josué fueron temporadas difíciles, duras, terribles para él. Recuerda que Josué, su vida prácticamente se inició siendo esclavo de Egipto. Y su segunda estación de Josué fue justamente cuando él es libre de la esclavitud del pueblo egipcio. Pero Josué no se da cuenta que detrás de la muerte de Moisés, Dios le estaba enseñando, mostrando una nueva temporada. ¿Cómo logró esa nueva temporada Josué, iglesia? A través, diga conmigo, del servicio, el trabajo arduo y siendo líder de una tribu como la de Efraín, en la cual este joven, hermano, no solamente le servía a Moisés, sino que también le servía al pueblo. Las acciones llevan a reacciones de parte de quién, sino de nuestro Padre Celestial. Y es ahí donde acabamos de leer estos versículos que Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Mire las cosas que hace Dios en la vida de aquellos hombres, que no tomaron el error de entrar en la temporada del desánimo, porque a veces ni nos damos cuenta que entramos a esa temporada. Por eso hay que estar muy con los ojos muy abiertos y siendo muy astuto e inteligente y darnos cuenta en qué estación te encuentras hoy. ¿En qué temporada usted se encuentra? Así como Josué vivió 2 temporadas malas, Dios le da una oportunidad de que tenga una temporada increíble. Entonces le dice el Señor: pero para que tú puedas vivir esa temporada, le dice el Señor, yo voy a estar contigo, pero hay necesidad de que tú hagas algo. Esfuérzate. Y eso es lo que muchas veces no lo hacemos. No queremos esforzarnos y dejamos, hermano, que ese virus del desánimo o de esa temporada del desánimo nos quiera destruir, porque es peligrosa esa temporada del desánimo, es peligrosa esa temporada de enfermedad, de necesidad, de problema, porque esa temporada no es puesta por Dios, sino por el mismo Satanás, que busca sacarte de la mejor temporada que Dios tiene preparada para ti. Y es la única estrategia que Él usa para que no puedan ninguno de nosotros o podamos cumplir la misión para lo cual Dios nos ha llamado a hacer en esta tierra. Y por eso necesitamos reaccionar. Reaccionemos y démonos cuenta en qué temporada yo me estoy encontrando. Luego el Señor le dice: no temas ni desmayes, que yo estaré contigo. Pero le añade algo el Señor, le dice: si tú guardas esa palabra, te haré prosperar en
todo. Si tú guardas esta palabra, te haré prosperar en todo. Hay una temporada bendita, iglesia, que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero si tú guardas la palabra y no dejas que esa temporada de desánimo, de desinterés, de tristeza, de dolor, de enfermedad, pueda más que lo que Dios tiene preparado para ti. Yo creo que para todo depende de nuestra actitud. No dejes que esa temporada que tú estás viviendo te destruya y te aparte del propósito que Dios tiene preparado para ti. Hay que perseverar y en eso es lo que nosotros tenemos que estar cada día, hermano, luchando, porque los ataques de todos los días son, no es pasando un día ni pasando una semana, es todos los días los ataques de este enemigo. Dice la Escritura que pues Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que este hombre en su temporada de perseguidor, en el camino, y escucha una voz que le dice: ¿por qué me persigues, Pablo? Eso cambió su historia, o cambió su estación o su temporada. Lo llevó a un estado en el cual quedó ciego. Pero después de esa ceguera, logra ver, hermano, y su estación cambia radicalmente, al punto de que este hombre comenzó a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No había nada ni nadie que lo pudiese detener para él dar testimonio. ¿Por qué les pongo el ejemplo de Pablo? Porque es un ejemplo que nosotros tenemos que tomar y que a través de él nos vamos a dar cuenta en qué temporada me encuentro yo. Cuando yo vine a los caminos del Señor, iglesia, fue nuestra temporada en la cual con mi esposa nos sentábamos a escuchar la palabra, teníamos ansia, teníamos sed, teníamos ganas de alimentarnos día a día de la palabra del Señor. Esa fue nuestra primera temporada. Luego, nuestra segunda temporada fue cuando nos bautizamos. Y esa temporada cambió radicalmente porque comenzamos a servir más a Dios. Comenzamos a meternos en las cosas del Señor, en las cosas de la iglesia. Y nosotros nos estábamos dando cuenta que estábamos viviendo otra tipo de temporada en la cual, hermanos, ya no estábamos lejos del servicio de Dios. Ahora estábamos cerca, ayudábamos, contribuíamos, dábamos, apoyábamos. Amén. Estábamos en una nueva temporada. Luego pasamos a una tercera temporada, que fue la temporada de nuestra preparación, donde Dios comenzó a tratar con mi vida y me hizo ver el Señor que yo tenía que prepararme. Así que todos los días estudiaba la palabra, sin imaginarme que Dios tenía preparado una temporada para mí, que yo nunca la deseé ni nunca la esperé. Es el llamado pastoral. Entré en una temporada diferente en la que Dios me puso el deseo de estudiar y prepararme. Entonces me di cuenta que mi temporada cambió radicalmente. Ya no era Edison el que recibía, Edison el que se alimentaba del maná. Ahora ese Edison entró en una nueva temporada donde quería declarar, quería decirle al mundo: miren, soy un hijo de Dios. Miren lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Miren lo que hizo el Señor, cómo me ha cambiado. Soy una persona completamente nueva. Y yo comencé donde iba. Yo comenzaba a dar testimonio y creo que ustedes mismos se van a dar cuenta ese tipo de temporada, cuando ya no solamente están recibiendo palabra, comiendo palabra, sino que también usted comienza a dar testimonio de lo que Dios ha hecho con usted.